¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Os habla Martín Martínez. Muy buenos días. Egunon, estamos en directo a través de Habla Radio, a través de la 92.9 de la frecuencia modulada, a través de hablarradio.com, a través de YouTube ya a partir de mañana. Es que esto de tanta plataforma es un lío. Y a través de la carta o de online, cuando te dé a ti la gana, si quieres escuchar el programa entero o quieres escucharlo por partes. Arranca el segundo programa de este especial de estas Jornadas Europeas del Patrimonio que impulsa el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Don Juan Dilago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Martín. Pues Buenos encantado días. de estar recorriendo mundo, recorriendo Guipúzcoa en este caso y descubriendo sitios increíbles que vamos a contar ahora mismo pues a toda la audiencia que está escuchándonos y que nos va a ver también a través de YouTube. Y conociendo el patrimonio cultural de este nuestro territorio, que si alguien sabe de patrimonio también es Carlos Bengoa. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Martín, muy buenas, Juan. Muy buenas. Y Patrimonio bien, no sabes un montón, claro. rico el patrimonio que tenemos, que tú además lo recorres a menudo. Sí, bueno, siempre se descubren cosas. La semana pasada descubrí unas cuantas que desconocía y en esta oportunidad he de decir que pese a venir un centenar de veces a Añorga, pero al campo de fútbol, pues no había venido nunca. Esta es la primera vez al Museo de Cemento Rezola. Con lo cual pues me estoy llevando una sorpresa agradable, viendo cositas ya por aquí, un poco la historia del propio cemento, de la fábrica, de la gente que vivía. Esto fue una antigua escuela, por cierto, donde estamos ahora, creo. Y bueno, pues es bonito siempre seguir aprendiendo. Y además vamos a contaros un montón de cosas, porque hoy estamos en Donosti y en Donosti, alrededor de Donosti, hay un montón también de actividades. Las Jornadas Europeas del Patrimonio es una iniciativa europea, como bien dice el nombre, que impulsa aquí en Guipúzcoa la Diputación Foral de Guipúzcoa, a través del Departamento de Cultura, en el que además se juntan un montón de agentes culturales para que puedas, a través de una extensa agenda de actividades, conocer precisamente el patrimonio de nuestro territorio. Hoy os vamos a exponer algunas cuantas, pero lo ideal es que vosotros vayáis a la página web de la Diputación Foral, pongáis allí mismo Jornadas del Patrimonio y automáticamente ahí podéis ver. También hay unas publicaciones en papel que a mí me encantan, donde tienes todas las actividades y el mes de octubre está muy cargado de actividades. Muchas de ellas son gratuitas y fíjate, para un fin de semana como el que llega, pues merece la pena apuntarse a este tipo de iniciativas, porque te marca un programa para disfrutar todo el fin de, o bien solo, o con tu pareja, o con tu familia, y poder conocer más cosas de aquí cercanas. Si os parece... Para los que somos de papel y boli, sí, está bastante mejor el papel. No. Porque está muy bien este librito, sí. El librito está fenomenal. Así que, si os parece, empezamos, que tenemos cosas que contaros y poco tiempo. Gure ondarea gai alda kontsumo jasangarria lortzen laguntzeko? Gure ondare naturala zaindu dezakegu edo klima aldaketaren aurka borrokatu? Ondarearen Europako jardunaldiak 2022. Ate irekien jardunaldiak gure ondarearen iraunkortasuna aztertzeko. Ondarearen Europako jardunaldiak 2022. Ondarea loratuz, gozatu. Gipuzkoako Foru Aldundia. Bueno, y la primera invitada, lógicamente, es la responsable de educación y de comunicación de lo que es el sitio donde estamos. Nosotros ya veis que cada programa nos intentamos acercar a un lugar especial. Y hoy lo hacemos en directo desde el Museum Cemento Rezola, que está aquí en Añorga. Hablaba Carlos Bengoa o Juan Dilago del bar, que está aquí al lado, de famoso pincho. Tiene unos pinchos de chorizo espectaculares. Yo te digo que también como Juan, Carlos, perdón, lo conozco por el fútbol. Fíjate que buscamos sitios, investigamos, encontramos lugares maravillosos y siempre también buscamos un sitio de picar algo. Claro. Entonces esto viene muy bien, tener un bar cerquita que te ofrezca lo que nos ha ofrecido, ¿no? Con un mural que he visto ahora, sí, que lo acaban de hacer. Bueno, no hará mucho tiempo, la verdad que está muy bonito viéndolo de fuera. Mónica Lukin, como bien hemos dicho, es la responsable de educación de este museo. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Egunon, buenos días. Egunon. Bye. Un museo que nos enseña muchas partes de nuestro patrimonio, porque Cementos Rezola, que se sigue, bueno, ahora forma parte de una empresa, una multinacional, es desde luego parte del patrimonio. De hecho, hay restos de una exposición que tuvisteis que nos hemos quedado atónitos porque la tenemos aquí cerca, de varias empresas que en teoría deberían de ser patrimonio nuestro, ¿no? Como puede ser Rezola, a lo que le acompaña, por ejemplo, Suchar, que veo ahí de Bentaberri, Lowit, la mostaza, que a mí me encanta, que es una mostaza que me encanta, que se hacía en Gros. En Gros, sí. Ahora viene de Murcia, fíjate, se fue lejos.
pero que bueno, que hay un montón, tabacalera, contadores, bueno, hay un montón de historias, ¿no? Son empresas, pero son patrimonio, ¿no? Sí, son patrimonio que hemos querido rescatar, bueno, que quisimos rescatar en la anterior exposición temporal que tuvimos, que titulamos Industrias vecinas a Cemento Rezola, y queríamos poner un poco en valor el patrimonio industrial, que desgraciadamente cada vez va desapareciendo más. No, queremos también fomentar un poco la cultura de la conservación y la difusión del patrimonio industrial. Y en eso creo que tanto Cemento Rezola como el Museo Cemento Rezola hace una labor importante en esa puesta en valor del patrimonio industrial. Sí, porque yo creo que la ciudadanía se equivoca mucho cuando hablamos de patrimonio. Siempre pensamos primero en edificios, que luego hay patrimonio natural, como vamos a ver, hay patrimonio artístico. Patrimonio oral. Patrimonio oral. Tangible, intangible, el patrimonio es así. Eso es, pero siempre pensamos en los edificios y siempre nos vamos al edificio antiguo y que sea un palacio, una vivienda, etcétera, ¿no? Y sin embargo, hay, por ejemplo, ahora que hablamos de patrimonio industrial, un patrimonio tan rico, ¿no? de restos o de fábricas que todavía igual en un momento dado siguen funcionando, que merecería la pena incluso poder visitarlas, ¿no? Sí, incluso ya no solo la propia industria, sino cómo en torno a esa industria se crea una colonia industrial, como es en el caso de aquí de Añorga, ¿no? Cemento Rezola arranca en el año 1901 y en torno a esa industria, a esa fábrica, se levanta todo un barrio para satisfacer las necesidades primero más básicas de los trabajadores y de las familias de los trabajadores, como son las viviendas, el economato o el médico, y luego como poco a poco esos propios habitantes de esa colonia industrial pues necesitan otro tipo de estímulos, como son culturales y deportivos, y como Cemento Rezola se suma a ese impulso colectivo y crea pues todos unos equipamientos para satisfacer esas necesidades y esas ganas de cultura y de deporte también. La gente que nos esté escuchando pues no puede ver ahora mismo por la radio, a no ser que te contemos pues cómo es un poquito el museo, que ahora nos lo va a contar Mónica, pero si estás viéndolo a través de YouTube o quieres verlo a través de YouTube, puedes ver un poco, porque todo lo que es el decorado detrás de nuestras cámaras, todo eso es exposición total. Estamos en el centro de la exposición. ¿Qué es el museo y cómo está organizado? Bueno, el museo es un espacio a priori físicamente no es muy grande, pero sí que es verdad que es muy interesante a cuanto contenido, y la gente es verdad cuando entra, el comentario más habitual que dicen cuando salen es, bueno, pues fíjate, no me lo esperaba así, pero sí que te lo esperaba diferente. Bueno, sí, ya sabes, cuando entras a un espacio que te van a hablar del cemento, pues a priori entras un poco así reticente, y sin embargo luego es verdad que la cantidad de información que tiene, como está contada, y todo el mundo que te abre en torno al cemento y a sus aplicaciones y a los cuidados medioambientales, pues la verdad que es un contenido muy interesante y muy apetecible. A mí me encanta hacer cemento, lo decía antes del programa, yo he hecho cemento y me encantaría aprender a rasear y hacer paredes, pero eso ya soy bastante más nulo, ¿eh? Pero lo que es hacer más o menos más bien me sale. Lo que da de sí tu cala, ¿no? La verdad es que el cemento, el hecho de ver cómo se transforma una cantera en un saco de cemento es toda una historia, ¿no? Sí. Nace exactamente desde la cantera, desde un espacio natural donde se hace una inspección previa a ver qué tipo de materia o de mineral hay, si es un mineral de calidad para la obtención del cemento. Las dos materias primas son la caliza y la marga. La caliza actualmente se extrae de la cantera de Andoain y la marga justo detrás de la cantera que está en Rezola, y desde esa extracción del mineral a la cantera al ensacado o al suministro del cemento ya en polvo es todo un proceso que se hace en la fábrica de Cemento Rezola. Con la detonación en las canteras. Que se puede ver aquí el cartucho de dinamita, sí, ¿eh? hay un módulo que te explica paso a paso todo ese proceso de fabricación del cemento, desde la extracción del mineral, con un vídeo muy chulo donde se ve cómo se trabaja en la cantera y cómo se prepara la detonación, y luego cómo se recoge esos trozos de mineral y se van reduciendo, homogeneizando a 50 milímetros, cómo se van mezclando con otros materiales y cómo de ahí pasas a un molino de crudo, y de ahí el molino de crudo hay que calentarlo en un horno. El horno está muy caliente, no es un horno doméstico, alcanza 1500 grados, entonces no se puede meter directamente ese crudo al horno. La pizza se desintegra, ¿eh? Totalmente. Bueno, a saber, igual sale un nuevo ente, ¿no?
Entonces, para preparar térmicamente ese crudo, hay una torre que, si os fijáis en la fábrica, es una torre vertical que es muy alta. Siempre la ves, claro. Siempre es lo que llama la atención. En esa torre es como que el crudo va cayendo y se va preparando térmicamente. Se va calentando poco a poco y ya cuando entra al horno, ya entra a 900 grados. En el horno, cuando alcanza los 1500, hay una transformación química y se produce el material clinker, que es casi como el elemento principal del cemento. A ese clinker, dependiendo del cemento que queramos obtener, añadiremos unas adiciones u otras, mezclaremos todos los elementos en un molino de cemento que tiene unas bolas de acero dentro de diferentes tamaños que van triturando y machacando y pulverizando todos esos materiales, los van homogeneizando y ya pues tenemos el cemento, que no es más que el polvito. La gente confunde hormigón y cemento, y el cemento no es más que un polvo de roca, se puede decir. Bueno, yo ya puedo morir tranquilo porque me acaba de desvelar algo que siempre me he preguntado. Si pasaba por las fábricas de cemento Resol, decía, ¿qué es esa torre tan alta? O sea, sí. Ahora ya solo me falta montar en globo y ya está. Es admirable quienes hicieron esto por primera vez y se les ocurrió hacer una prueba detrás de otra hasta que dieron con la clave. Porque claro, a 900 grados que tenga que bajar ya de temperatura, tela, ¿no? Ya es mucho, sí. Claro. ¿Cómo va a meterse ¿Hacéis visitas guiadas a la propia fábrica? A la fábrica hacemos visitas guiadas con grupos ya mayores de BH. ¿Cuando dices mayores, de personas mayores? No, me refiero mayores ya en número. No, en grupos reducidos y ya pues institutos, bachilleratos, universidades. O sea, que tenemos que matricularnos en una escuela técnicos, o en Castola si queremos. O grupos ya muy especializados y ya con un capricho muy especial para ir a la fábrica. Así como a la fábrica no podemos ir siempre. Pero aquí sí se puede venir y al puedes museo ver siempre. prácticamente lo mismo que vas a ver en la fábrica. Bueno, en la fábrica ves los espacios físicos donde se hace la transformación en ese proceso de fabricación. Aquí lo explicamos y aquí complementamos esa visita a fábrica pues con otros contenidos como son la incidencia que tenemos en el impacto y la reducción, en el impacto medioambiental vinculado a la explotación de una cantera, en la extracción de mineral. Oye, ¿cuál es el horario del museo? Lo digo porque la gente que nos está escuchando, yo creo que merece la pena venirte, pues, por ejemplo, una mañana de sábado, mañana mismo, por la mañana, por ejemplo, y estás un ratito y aprendes un poco. Sí, ¿no? sí. El museo está abierto de martes a sábado de 10 a 2 y lunes y festivos cerramos. Te digo porque todos esos que le sueles ver los sábados en Leroy Merlin, que están ahí buscando el alicate, digo, tía, vente por aquí, echa un vistazo y te dan ideas. Sí, luego al margen de lo que es la visita bien libre o bien guiada, tenemos también actividades y talleres vinculados también con el cemento, con el propio material, donde hacemos esculturas. ¿Solo para niños o también para mayores? Vamos a abrir un poco los talleres de mini esculturas al sábado y ahí vamos a ampliar también un poco la franja. Va a ser un poco abierto a todos. Va a ser casi como un taller yourself, una cosa así, ¿no? Donde pequeños y mayores, pues que también nos gusta crear y hacer cosas, pues puedan hacer. Es que una cosa es el cemento, que ya has conocido todo su proceso de fabricación, y luego ya otra cosa es lo que se hace con ese cemento, que es ya un poco la creatividad de cada uno. Claro, fíjate, luego ya a partir de ahí, pues desde un murete o puedes irte y hacer ya un edificio. Con cemento yo creo que no se puede hacer, ¿no? Sí, que es lo que no se ha hecho, sobre todo, ¿no? Claro. Desde luego el cemento ha contribuido a nuestro bienestar, o sea, nuestras casas, carreteras, puentes, presas, prácticamente cuando nos levantamos ya abrimos los ojos, dentro y fuera de nuestras casas estamos rodeados de cemento. Y realmente es un cemento con el que un cemento antiguo entre comillas. El cemento que en la actualidad se utiliza es un cemento. También se utiliza el de siempre, pero desde luego hay cementos mucho más tecnológicos y que sin duda más respetuosos con el medio ambiente, tanto en el proceso de fabricación como el propio material final. Y luego está el microcemento, que eso es otra cosa. Cemento autolimpiante. Autolimpiante. Sí, qué maravilla. Sí. Bueno, vosotros os sumáis a las jornadas europeas del patrimonio con una actividad que yo creo que es interesante. ¿Por qué? Porque la temática de este año es la sostenibilidad y el cemento también puede ser sostenible. Sí, de hecho el cemento es sostenible porque el cemento es 100% reciclable, o sea, partiendo de ahí ya es sostenible. Y la actividad que... Es decir, tú puedes derruir un edificio, el cemento, lo puedes moler todo otra vez y ya tienes otra vez cemento. Pasaría por laboratorios para ver su proceso, claro. Claro, de ese residuo que es reutilizable para asegurar la calidad, pero sí, en principio es todo reutilizable. Y la actividad que hemos diseñado para el 22 de octubre es un paseo verde que le hemos llamado, que conecta el Museo Cemento Rezola
Atravesaríamos parte de esa colonia industrial que nos parece interesante porque alberga espacios, en este caso arquitectónicos, de un alto valor patrimonial. También pasaremos por ahí y acabaremos visitando la antigua cantera de Amasorrain rehabilitada. En este paseo nos va a acompañar algo que es excepcional y desde luego es una ocasión que yo creo que no se puede perder la gente interesada en los espacios naturales. Vamos a contar con el responsable, con el jefe de canteras de la fábrica Cemento Rezola. Y él nos va a explicar qué se hizo en ese proceso y en esos trabajos de rehabilitación de la cantera, porque la cantera estuvo activa hasta 1926, de ahí se extrajo caliza margosa, estuvo parada durante mucho tiempo y en el 2012 ya se pone en activo los trabajos de rehabilitación. Se rellena la cantera, se reforesta, se siembra, bueno, todo un proceso para continuar con ese espacio natural y crear un nuevo ecosistema. No la ubico en este momento. ¿Quedaría sí. Por dónde? Lo que era antiguamente Arzaquechea es justo salir de aquí y un poquito antes de las casas del Cincuentenario, el Recal de la Estación del Topo, sí. Pues un poquito para aquí, hacia el monte. Andando son como 15 minutos nomás. Sí, que luego se sube hacia el caserío, una nuezar, puede ser. Eso vale, es, por vale. ahí. Sí, sí, lo ubico ahora. Sí, vale. Sí. Desde está luego, aquí cerquita, muy cerquita. Desde luego que es una maravilla. Luego si puedes llevarte el bocata, puedes comer ahí perfectamente, es. Y ¿no? como estamos celebrando el medio ambiente, la biodiversidad, pues hayamos pensado, ya que hay una zona de picnic en lo que es la cantera rehabilitada, pues invitar a todas las personas que se quieran sumar a esta celebración, pues a hacer un picnic colaborativo, comunitario, pues a llevar pues unas frutas, frutos secos, aquello que les apetezca y compartir en un ambiente festivo pues el cierre de la actividad. El sábado me marca lluvia, pero a ver... Sábado 22, Sí, sábado 22. No es mañana, ¿eh? Todavía queda mucho. Sábado 22, pero queda mucho. Sí. Ahora marca eso, luego ya resulta, fíjate, la semana pasada nos marcaba lluvia este fin de semana y mira lo que viene. Arrancaríamos a las 11:30 de la mañana aquí en el museo. La actividad es gratuita y eso sí, hace falta inscripción. Las inscripciones son bien por teléfono, en el teléfono del museo, que podéis consultar en la web del museo. Te lo digo yo, si quieres, 36 41 92, eso 36 41 92. Bien por WhatsApp, al número que aparece. Ahí me pillas. Sí, si me pasas pero, el programa te puedo decir. Te quiero decir que toda la información también la tendrás en internet, ¿no? Está, sí, tanto en la página web como en las redes sociales de Museum Cemento Rezola. Pon Museum Cemento Rezola, en singular, no es cementos, que nosotros siempre somos los de Cementos Rezola, pero es Cemento Rezola, Museum. Sí. cementorezola.org y si quieres mandar por correo electrónico, pues info@museumcementorezola.org y ahí podéis inscribiros y yo creo que es un planazo, Mónica. Desde luego es una oportunidad única, pero es verdad, es que es así, es única, de poder visitar un entorno natural rehabilitado de la mano del jefe de canteras. Es un espacio que pertenece a Cemento Rezola Heidelberg Group, no se puede visitar, es una zona privada, entonces poder visitar y encima de la mano de un especialista que nos va a explicar cómo fueron esos procesos de rehabilitación y de reconvertir en una zona con una biodiversidad nueva, pues yo creo que es súper interesante y un planazo para un sábado de octubre, por ejemplo. Pues Mónica, gracias. Gracias por dejarnos montar nuestro chiringuito Encantadas. Aquí y gracias por darnos un planazo para el sábado que viene. A vosotros por difundir las actividades de las GEP y haberos acercado aquí al Museo. ¿Es nuestro patrimonio capaz de contribuir a un consumo sostenible? ¿Podemos cuidar nuestro patrimonio natural o luchar contra el cambio climático? Jornadas Europeas del Patrimonio 2022. Unas jornadas de puertas abiertas para explorar la sostenibilidad de nuestro patrimonio. Jornadas Europeas del Patrimonio 2022. Ondare aloratuz, gozatu. Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Etorkizuna orain. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. Lo que estábamos diciendo al principio del programa, las jornadas europeas del patrimonio lo que buscan es conocer el patrimonio, que no siempre tiene que ser patrimonio edificatorio, ni mucho menos. Patrimonio cultural es muchas veces también las canciones,
nuestros artistas. Y de eso vamos a hablar precisamente porque otro de los actos que se presentan en esta jornada, y que también será el próximo sábado 22, son la gente de Demodé 4, o Quartet, mejor dicho, con un espectáculo que se llama Sobre Ruedas. Y ellos están aquí precisamente, no los 4, pero sí 3, están para contarnos. Están con nosotros Iker Uizi, Santi Romano y ¿Jolly o Holly? ¿Cómo? Holly. Por si pones con J será por algo, claro. Holly Pascualena, pero sí, claro, como esto de los nombres hoy día es, ¿no? Es verdad, y además ahora J en euskera es Jota, entonces todo el mundo Claro, yo le digo, no, Holly. Claro, luego lo que veía Pascualena con C, digo, bueno, entonces era Holly, ¿no? Es muy especial. Bueno, antes de nada, gracias chicos por venir y hablar un poquito de vosotros primero, ¿no? Porque con la voz hacéis maravillas. Bueno, nacimos en el 2010, pusimos en pie nuestro primer espectáculo a capela, aunque también no eran todo a capela, era un 80% a capela y luego también instrumentos, bases, porque siempre nos gusta un poco también mezclar, gamberrear, un poco de coreografías, un poco siempre mezclado con el humor y bajo la dirección de Pachi Barco desde los inicios, y a partir de ahí hemos hecho 5 espectáculos con el cuarteto. Y hace como cosa de 4 años decidimos también abrirnos a empezar a producir otro tipo de espectáculos, siempre musicales, pero con otros artistas, con otras coproducciones. Y de ahí nació la idea de Cuchida Subide de Xabel Musicalá, con el que recibimos el Max al mejor espectáculo musical del 2021, con lo cual, bueno, estamos súper orgullosos. Después Ichachita, Estoico Musicalá, Porrutata, un cuento infantil. Nos hemos movido Incorrectas también, un espectáculo de mujeres, sobre mujeres. Y, o sea, no nos hemos quedado solo en el cuarteto. Es verdad que nuestro producto, por llamarlo así, estrella, es el cuarteto a capela, pero también con inquietudes de hacer otro montón de cosas. Porque la capela es difícil, ¿no? Vamos, eso dice. de comer de ella, ¿no? Y más en un mundo en el que ahora con el rollo del reggaetón asqueroso, pues... Hombre, lo que pasa es que también yo creo que estabais casi abocados, ¿no?, a hacer a capela, porque tú eres hijo de uno de los Golden Apple Quartet, ya con lo que bueno, eso, mamado en casa, ¿no? No sé si... Yo creo que ha sido todo casualidad, la verdad, pero sí es verdad que, bueno, al final sí hemos recibido un poco de la capela. Y difícil, sí y no. Lo que hace falta, como todo, es ensayar mucho y cuestión de práctica. Una vez que cuanto más te conoces, además a nivel personal, cuanto más ensayas, realmente más empastas, más se trabajan los matices. Hombre, no sé si es difícil, pero arriesgado desde luego sí, ¿no? Porque en el mundo en el que vivimos, es decir, voy a hacer un proyecto a capela solo con voz. Sí. Bueno, quería decir que sí que es complicado en el sentido que hay que afinar muchísimo y además hay que empastar, con lo cual no es solo afinar, que también, que a nada que uno desafina es que ya se va todo al garete. Entonces es afinar mucho y además para empastar, pues la colocación que sea más o menos la misma en según qué momento, según qué estilo musical. Pero yo no te hablo a nivel técnico, te hablo ya a nivel comercial solamente, ¿no? A nivel comercial. Es decir, ¿cómo vendo yo esta película a un chaval que lo que está escuchando ahora mismo le llega de TikTok 10 segundos y con una calidad bastante cutre, ¿no? Entonces, yo creo que es complicado, ¿eh? Me parece muy valiente, por vuestra parte. Hombre, yo creo que de todas formas siempre, de todos estos años, lo que siempre ha sido nuestro objetivo verdaderamente es siempre el sorprender. Entonces, y buscar una manera de innovar y buscar de aquello que un poco la frescura, el divertido, tanto humor o emoción, ¿no? Es buscar una cosa e intentar un poco siempre, pues eso, buscar a todos los públicos. Bueno, dentro de que tenemos espectáculos que unos se basan para X público y tal, sí que, por ejemplo, el cuarteto sí que busca todos los públicos y temas muy distintos, de una manera que puedan sorprender de diferentes maneras. ¿Y qué es más fácil, a capela, el humor o la emoción? O sea, llegar a emocionar a una persona, claro, la fuerza de la voz es brutal. Bueno, no sé, yo creo que... Yo diría que siempre, tanto en la interpretación como en la música, lo difícil es el humor. El humor. Sí. Claro, la emoción es más fácil, eso es verdad. La emoción es más fácil, aunque siempre parece que es al contrario. Digo que es más fácil cuando tienes una voz impresionante, cantas muy bien. Es decir, nosotros, si ahora mismo nosotros tres hacemos una capela, posiblemente la emoción quedaría muy lejos. No, igual,
Oye, habla por ti. No, Habla por igual, ti, igual es cosa de probar, ¿eh? Hacemos el villancico todos los años, de este año haremos. Un desastre. Igual les podemos podemos liar para el villancico. No, igual no. Que se nos animen. Que ellos nos guíen voy y a liar, hacemos una os voy a liar capela. para el villancico solo por mi compasión. Lo digo en serio. Encantados. Bueno, ¿cómo sumáis a estas jornadas europeas del patrimonio? Porque la voz es patrimonio también. Pues nos sumamos de una manera divertida, de nuevo, callejera, con un espectáculo sobre ruedas. Vamos con un cuatriciclo, los 4 pedaleando y cantando a la vez, a capela. Mostrando a capela el folclore euskaldún, basándonos un poco en un espectáculo, el espectáculo EPA, que trata de probar que todos los estilos musicales del mundo surgen a raíz del nuestro. Es un poco es más de Bilbao que de Guipúzcoa, pero bueno. Es verdad, sí. Una teoría... Es una bilbainada. Y lo que hacemos es, demostrarlo, pues cómo nace la música africana, el Bollywood, todos los... Claro, la música africana aún te lo compro. Hasta el reggaetón. Y hay quien dice que el euskera proviene de África, ¿no? Hay quien dice. No sé. Esa es una de las teorías que también pero manejamos. bueno, ya el Bollywood ya es un poco, ¿no? Complication, ¿no? Algo grande. Sí, yo creo que hay que decir además que lo que tenemos nosotros también interpretamos una especie de, hacemos unos personajes un poco que ellos creen que hacen todo este tipo de, pues estas teorías y las, intentan convencer a todo el público y eso es lo que intentaremos hacer, ¿verdad? Bueno, convencerles de que sí. No, yo creo que lo vais a convencer. ¿Por dónde vais a andar para poder acercarnos hasta allí? Estaremos el 22 de octubre en el Boulevard a las 12 del mediodía. Lo siento, Mónica, porque nos coincide casi prácticamente. No, ya, sí, es verdad. Bueno, son es verdad. Actividades interesantes. Entonces, a las 11:30 creo que ha dicho que era la de ella. Hay gusto para todos. Hay quien le gusta ir a pasear. Pues quien esté en el Boulevard pues podrá disfrutarnos. ¿Pero qué hacéis? ¿Boulevard arriba, abajo? O dando vueltas. Claro. Para arriba, para abajo, haremos alguna parada. ¿O saltáis el carril bici? Lo digo para... Nos lo vamos a saltar. Totalmente. Hay que decir que además que vamos en el carro, que es lo que intentamos, pero estos personajes que van montados también se mueven por todos los lados, claro. marean a todo el mundo es un poco el interés de mover a la gente y hacer que se diviertan también. Oye, pero cantar y andar en bici es como cantar y bailar prácticamente, ¿no? Vais a hacer un Es trabajo físico interesante. Muy sostenible. Es muy sostenible. Porque hay que sostenerse. Primero hay que es muy saludable porque es ejercicio. Claro, o sea, que invitamos a todo el mundo también que haga el ejercicio que hacemos nosotros de cantar y bailar también. Sostenible porque vais en bici. Podríais haber elegido una furgoneta, por ejemplo, que es más cómodo y hay más espacio, ¿no? Y sobre todo para el bajo, porque además de pedalear y cantar el bajo, lleva la dirección. El timón, vamos a decir. Con lo cual, él lo tiene bastante... Tiene que cantar, dirigir, conducir y encima pedalear. Eso es. Hace un par de semanas hicimos un sobre ruedas en Agurain, que son todo cuestas. y ahí sí que fuimos notando. Mientras cantabas, de hecho, hicimos la típica de con la cuesta, pues vamos a hacer, cogemos, todos nos bajamos y vamos subiendo, cantando, y vamos subiendo también. Hacemos variantes dentro del mismo. Sí, pero ahí veo que si tenéis viento a favor, pues encima es una energía renovable tremenda, ¿no? Hay que hacer eso, totalmente. hay que ponerle una vela encima para que nos ayude un poquito. Yo el bule lo veo bien, otra cosa sería alza o así, que lo veo ya más complicado. No. Yo creo que con el tiempo lo iremos tuneando, ¿no? Hay que ponerle unas plaquitas solares y... Sí, la verdad que en eso estamos, en eso estamos. Una plantica o así, pues estoy viendo ya la siguiente en trainera. No es mala. Bueno, pues faltaría de mode sobre el aire, nos faltaría, o sobre, hablamos de tejados. De mode splash. Splash, y de mode splash ya... El splash me gusta más. Oye, el splash mola. Se les ve con un toque de humor tremendo. Gente como Les Luthiers, así, os tienen que maravillar, ¿no? Hombre, claro, Les Luthiers. Los mismos Golden, es evidente, ¿no? ¿No vais por esa línea o qué? Idolatramos, un poco, buscamos un poco, pues de otra manera, es como buscar también un sello propio, pero claro, nosotros sí nos inspiramos en estos grandes que son referentes, claro. Oye, contaros una aventura, ya sé que es muy repetitivo y tal, que se lo habrá preguntado todo el mundo, la de la voz. Pues es que no podemos contar nada. No, ya. Bueno, mientras estemos en el programa... Bueno, podéis decir que habéis llegado, ¿no? Sí, pero no es no, que... pero el mundo a ver, cuéntanos lo que puedas contar, es decir, ¿por qué os da por presentaros? ¿Os llaman? Pues mira, yo creo que todos estos programas tienen ojeadores también, claro. Y se pusieron en contacto, no sabíamos que podía presentarse un grupo a capela, pero ¿sabes qué pasa? Que no nos dejan hablar, no nos dejan dar entrevistas
mientras estemos en el programa. Fíjate tú. Bueno, pero ahí... De sobre la voz, sobre la Sí, voz. sí, sí. Sobre ruedas, sí. Solo un detallito, que ahí contasteis con Carlos Enguema que no es el bajo habitual, ¿no? Eso es, sí, porque nuestro bajo, bueno, realmente nos pasa además que creo que Demodé, como ha hablado con Tau Holly, llevamos muchos años todo y el elenco tanto de Demodé como de otras obras ha ido variando. Pues al final tenemos diferentes trabajos, hay gente que tiene otros trabajos y otras historias, entonces en nuestro caso el bajo que habíamos tenido hasta ese momento, Miquel, también estaba a otras responsabilidades y decidió... Y bueno, teníamos a Carlos también de otra obra y bueno, tenemos varias gente también. Tenemos covers. Es que, mira, lo de cuatro es muy complicado. Lo de 4 es muy complicado, porque el pádel, por ejemplo, es imposible juntarte para jugar 4. Al tenis, juntarte siempre 4... te falta alguien. Siempre falta. Si fuesen 3 ya es más fácil. Sí. ¿No? Siempre uno y por lo general el bajo. Yo no sé por qué, pero son los más complicados. Hasta en el espectáculo, realmente digo, creo que se han tomado muy en serio, porque normalmente, encima el papel muchas veces que trabajó nuestro director Pachi Barco con el bajo es que va a su bola. Es como que nosotros tenemos cada uno una pedrada, pero aún nos comunicamos. El bajo es como, ¿qué le pasa? ¿Quién es este señor que hay aquí? O sea, que sois 3 más 1. Realmente siempre. Sí, suele ser así, que queda súper divertido porque cada vez que hay algo con este personaje, pues funciona muy bien, porque es sorprendente. Bueno, pero no vamos a olvidar, porque estamos aquí hablando con mucho humor y muy divertido toda la entrevista, pero la calidad vocal que tienen aquí nuestros invitados está por encima de todo. Por encima la calidad vocal y musical. Porque claro, vocal tú puedes tener una buena voz y luego ser un cazurro cantando. Exacto. Fíjate todos estos del reggaetón. Bueno, los cazurros que son. El autotune será vuestro enemigo, no es como la kriptonita para Superman. No lo necesitan. Si os acercáis a un micrófono... nosotros lo llevamos incorporado ya. Realmente es lo que ha dicho Holly. O sea, nosotros, claro, nosotros sostenemos toda una canción. Realmente la capela es todo, construyes todo lo que una base musical puede hacer y en vivo. O sea, quiero decir, al final... De que creo que hoy en día ya hasta hay grupos que, bueno, sí, ¿no? Que llevan autotune, vocoder y todo esto se lleva porque se lleva ponerle y que se note que es robótico el efecto. Pero precisamente qué cutre, ¿no? Qué cutre, ¿no? Y qué pena. Y qué pena. El problema está que las modas y un poco, y yo, que es lo que me parecería interesante, que muchas veces hoy en día eso como que vende mucho y que ojalá sería genial que vieran que quiero decir que el trabajo que hay detrás de algo que es más que no depende de eso y diferenciarlo de que con el autotune puede cantar, pues queréis hacer el villancico, por ejemplo, pues también, ¿no? Y que para según qué cosas está bien, porque es verdad que te ayuda. Nosotros al fin y al cabo cuando haces ediciones también de nuestros discos y cosas, de una manera se busca todo, pues para eso están las máquinas o para eso está la producción, para que suene bien, pero de una manera sutil se intenta hacer. Pero... Bueno, luego para eso está el directo también, ¿no? En el directo es donde se ve la realidad, ¿no? Y hoy en día incluso en directo se pueden hacer ya trampas, vamos a decir, sí, pero bueno. Y lo creo que sería interesante de diferenciar de artistas que son, pues igual sí que es verdad que son artistas que como tal tienen un carisma, una manera de ser, que claro, hoy en día pues eso, pues... Pero que la gente pudiera diferenciar eso, que espero que haya mucha gente, porque creo que hay gente culturalmente que sí, o sea, pero que supieran lo que se hace muy claro, con que trabajo. Que trabajen un poco. Sí. Y si os hace... No, cantar no. Son las horas de la mañana. Podríamos, claro, como nos falta la base. No estamos, sí. No les habrán preguntado nunca esto en las pero entrevistas nunca, que les hacen. ¿Ya os animaríais a hacer algo ahora? Con lo que os gusta, pues ya podríais cantar, pero eso en cualquier contexto y en cualquier momento. Yo entiendo que es un marrón, y más para un grupo es un marrón. Lo hemos pensado y hemos respeto dicho... la decisión, si es no, es no. Hemos preparado, bueno, tenemos a través del móvil vamos a soltar un ukelele. Pues espera, vamos a ponernos un par de micros. Del móvil, daos cuenta que esto es en directo puro y duro. Lo vais a poder ver en YouTube mañana. Si queréis, pero bueno, y las condiciones técnicas son las que son. Nosotros no tenemos autotune, tenemos una mesa de mezclas y 4 micrófonos y bueno, y a ellos que son una maravilla. Y si necesitáis a un bajo o algo, Juan se puede sumar. Estaría bien. Necesitamos, sí, porque no está. Pero chicos, os agradecemos. Tenemos 3 a falta de 1, pero venga, 4. A ver cómo se oye esto. A ver qué pasa. Ay, que desde la base. Hemen gaude, tapustutzen naiz,
ta ziur zurea eta ere bai. Zure. Ta ze ondo, zer handijua, zure bufanda txuria. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zuzuzu, gorutz begira, zureke eskuetan, utzara batekin puzgo, egana etorriko da, da berriz izango gara, zoriontsu, edo zein eriko jaizetan. Toda Ñorga puesta en pie. Oye, una pasada, ¿eh? Esta canción el como tú, patrimonio cultural no, eso es todo un poco moderna, pero también... No, es todo un patrimonio. Tejados solares sería Bueno, sábado 22 os vamos a ver en el Bule. En la tele no sé cuándo, no se puede decir cuándo, pero se os va a ver. Sí. Está claro. O sea que, Bueno, el cuándo sí se podrá decir, hombre. ¿No podéis avisar? No podéis decir avisar nada. 2 días antes tampoco. Mira, para... nos tienen ahí. Pero mira, hay spoiler. Y con unas ganas. Es que por querer queremos contar. Ah, claro, es que vosotros ya sabéis lo que ocurre, ¿no? No, ya está. Algo. Vale. Algo. Bueno, pues nada, seguiremos Bueno, viendo por la tele, en la claro. tele siempre ocurre lo que tiene que ocurrir. En la tele. En la A tele, veces ¿no? no tiene que ver con la realidad, pero bueno, ocurre lo que tiene. Bueno, pues Iker, Santi, Holly, gracias primero por acercaros hasta aquí, por hacernos pasar un momento tan divertido y nada, estaremos en el Bule el sábado que viene. No sé cómo lo haremos, pero uno irá a la cantera, otro irá al Bule y allí estaremos como locos apoyándoos. Qué bien. Es Muchas que gracias. Es que ricasco. Gracias. Es que ricasco. Bueno, y cuento con vosotros para el villancico, ¿eh? Claro, no me que dejéis sí. solo. Por No me dejéis supuesto. solo, por favor. Eso lo hablamos. Estaremos. Eso lo hablamos ahora en la publicidad. Gure ondarea gai alda kontsumo jasangarria lortzen laguntzeko? Gure ondare naturala zaindu dezakegu edo klima aldaketaren aurka borrokatu? Ondarearen Europako jardunaldiak 2022. Ate irekien jardunaldiak gure ondarearen iraunkortasuna aztertzeko. Ondarearen Europako jardunaldiak 2022. Ondarea loratuz gozatu. Gipuzkoako Foru Aldundia. Kultura saila. Etorkizuna orain. Bueno, oye, estos momentazos son auténticos. Estamos en directo en Habla Radio, la 92.9 de la frecuencia modulada en este viernes. Viernes hemos entrado al museo con una cierta llovizna, pero que eso va a abrir, ¿eh? Viene un fin de semana caluroso. Nosotros ya hemos intentado subir un poquito más la temperatura y lo vamos a hacer más todavía, porque si del patrimonio vocal nos vamos al natural, ahí ya entra Chema, que es Hernández, el director de la Fundación Cristinania Fundació. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy encantado. Y no os voy a mentir. Primero, pero yo soy geólogo, me habéis traído a un sitio con piedras y yo estoy como un niño con unas chucherías. Y luego, soy muy fan de Model Quartet y han cantado directo aquí, delante a 2 metros de mí. O sea, ¿qué queréis? ¿Qué queremos? Pues queremos que nos cuentes que Cristinania también se suma a las jornadas europeas del patrimonio, ¿no? Son varios años en los que llevamos participando. Siempre hemos tenido nosotros la idea de que el patrimonio natural también es patrimonio. Otros años pues hablaban de patrimonio histórico, de patrimonio intelectual, y este año ha sido el patrimonio sostenible, el patrimonio natural, y pues mira, este es nuestro año, con lo cual vamos a hacer una actividad que sea especial y que trate de poner en valor un patrimonio natural que está en mitad de Donosti, que gente lo conoce, pero que esconde muchas cosas que son las que nos proponemos mostrar a la ciudadanía. Oye, Cristinania siempre está ahí, lo que dices tú, es una joya que tenemos dentro de Donosti y que deberíamos de aprovecharla más todavía los donostiarras y las donostiarras. Sí, Cristinania está, yo creo que muy bien aprovechado, y está aprovechado en diferentes planos. Hay gente que lo utiliza para transitar,
es decir, va de un sitio a otro, de su casa al trabajo, a estudiar o donde sea. Sí, porque está muy bien puesto. Y sí, está muy bien puesto. No se ha movido de su sitio, pero está muy bien colocado. Y entonces tiene un tipo de aprovechamiento. Hay otros que lo utilizan para estar tranquilamente, relajados por los sitios, digamos, más tranquilos, más sosegados del parque. Y hay otros usos que se hacen pues más activos, pues que hay gente que va con los niños. Yo he visto merendolas, he visto estas cosas que son tan habituales en la cultura anglosajona de la fiesta, de la puesta de largo, no sé qué. Todo esto, ¿no? Exacto. Entonces tiene un cierto aprovechamiento. Yo siempre digo que el parque está para disfrutarlo. Hay que ser consciente de que lo aprovecha mucha gente y, por lo tanto, las interacciones tienen que ser respetuosas con la flora, con la fauna y también con el resto de personas que lo utilizan. Con lo cual, nosotros lo que nos proponemos es sigamos utilizándolo y además vamos a mostrar algunas cositas que son interesantes y poco conocidas. Eso te iba a decir, que vosotros lo que proponéis es que se siga utilizando, pero vamos a conocer tesoros. Sí, a ver, Cristianea tiene, desde nuestro punto de vista, y esto es una cuestión subjetiva, tiene tesoros naturales, tesoros históricos, tesoros arquitectónicos también en parte, ¿no? Pues el palacio. El propio palacio ya es una maravilla. Palacio, sí. Pero más allá del fastuoso Ginkgo biloba que tenemos o de la metasecuoya, hay pequeños tesoros que a lo mejor, porque están escondidos y porque viven gracias a que están escondidos, no los conocemos. Y hay detrás de cada uno de ellos una historia que es interesante y que merece ser contada en unas jornadas como estas. Pues, por ejemplo, si yo digo el ciervo volador, pues a lo mejor alguien piensa en la berrea o en algún tipo de cérvido de estos gamos. No. El ciervo volador es un insecto, es el insecto más grande europeo, y en Cristianea lo tenemos. Y es cierto que se alimenta de la madera en descomposición. Por eso es interesante que en la jardinería que se hace en Cristianea se dejen algunos troncos caídos para que jueguen los niños, pero también para que se alimenten. Y entonces vamos a ir a buscarlo desde una forma respetuosa, con la idea siempre de conozcamos para respetar y respetemos para cuidar. Entonces lo que haremos será ir a conocer este tipo de tesoros. Veremos, por ejemplo, por qué cambian determinados árboles en esta época de otoño, por qué cambian los pigmentos, a qué se debe. Conoceremos personajes singulares que habitan a lo mejor en la poza, que está más escondida, no donde están el cisne y los patos, en una pocita donde hay pues unos anfibios, unos sapos, unas ranas que viven escondiditas, pero que es interesante conocer para respetar. La idea no es mostrar el Cristianea que habitualmente se despliega ante nosotros, sino ir a ver pequeños sitios con visitas reducidas, con gente respetuosa, para conocer este tipo de fauna y de flora. Otoños, por cierto, la mejor época para caminar, porque se ponen los árboles de colores que da gusto. Sí, a mí, mira, Carlos, esta pregunta me ha dicho, ¿Cristianea en qué época está más bonita? Y esto es como decirte, ¿qué quieres más, al hijo o a la hija, al madre o al padre o a la madre? Cristianea a la vez que te ofrece unos colores, unos aromas y unos sonidos diferentes en cada estación. Pero es cierto que en otoño para mí es la favorita. Primero porque caen las hojas, toman esos tonos un poco más oscuros, las castañas andan por ahí, algunos frutos caen y huele diferente. O sea, no huele a flor, que huele en primavera a flor, pero huele, no sé, esa humedad otoñal, clásica. Huele, pero esto ya, insisto, esto es subjetivo. Y luego Cristianea tiene también una historia, y es que te puedes llegar incluso a perder en un momento dado, decir, no quiero, o sea, quiero mi rincón natural sin ver prácticamente un edificio y que esté casi en plena naturaleza, ¿no? Sí, Cristianea sin salir de la ciudad, claro. Sí, es que sigue siendo un enclave, sigue siendo un oasis en mitad. Antes, Cristianea, cuando fue diseñado originalmente por los duques de Mandas, que lo hicieron su finca ya por el siglo XIX, ellos lo hicieron en una esquina de la ciudad. Realmente estaban apartados de la ciudad, pero muy cerca del tren, que para ellos era estratégico. Luego os lo puedo contar. Pero hoy en día la ciudad ha englobado a Cristianea y Cristianea se ha mantenido tal cual. Y sigue permitiendo precisamente unas zonas que son más agrestes, como las zonas cerca del río, donde hay incluso una fauna muy interesante, hay bisones incluso, no bisontes, bisones, y unas zonas, digamos, donde perderse con tranquilidad, que son las zonas, digamos, cerca de Quirón, ¿no? Son zonas más con bosquetes, con zonas más ocultas, el Puente de los Enanitos, que es un sitio, no sé si romántico o mágico, pero es un sitio especial. Bueno, de hecho, en 1918, creo que fue esa fecha cuando lo cedió el duque de Mandas al ayuntamiento, lo viene en el texto, vamos, lo cede con idea de que, abreviando, lo utilice el ciudadano para pasear. Sí, básicamente. O sea, está tal cual. Tal cual. Él dejó en su herencia, dejó escrito una serie de condicionantes, pues algunos eran
desde nuestra óptica un poco graciosos, pues no se podía jugar a los dados ni a la ruleta porque era una cosa pecaminosa, no se podía escupir en el suelo, bueno, pero había otros que eran importantes, y es que siempre tendría que ser un parque público, que se cerrara por la noche y que el ayuntamiento tuviera que cuidar. Nunca se podrían edificar casas ni viviendas, ni se podría hacer promociones urbanísticas, y eso se ha respetado. Otro de las cosas que puso es que tendría que llamarse para siempre Cristina Enea, en honor a su mujer Cristina, de la cual estaba perdidísimamente enamorado. Y háblanos de lo de la estación de tren, que decías que igual no lo contabas. ¿Por qué siempre cerca de esa estación de tren? Bueno, el duque de Mandas fue una persona muy influyente en su tiempo. Él fue emperador en Gran Bretaña, fue emperador en París, fue presidente del Consejo de Ministros de la reina, y a la vez él, digamos que fue un gran visionario, y no un gil, pero parecido. Tuvo también tenía su pequeño lobby y tenía también sus estrategias inmobiliarias. Él fue, por ejemplo, el que preparó todo Pasaje Sancho desecando una bahía. Bueno, pues él también tenía información interesante e hizo que la estación del tren, curiosamente, llegara hasta las faldas de Cristina Enea. ¿Por qué? Porque los duques de Mandas eran de carta de amor diaria. Todos los días. Él estaba en Madrid, en el Consejo de Ministros, y ella vivía en Cristina Enea, y todos los días se mandaban una carta que mandaban por tren y que les llegaba a la estación y se la hacían subir arriba. Y todos los días una carta salía desde Cristina Enea en dirección a San Sebastián, con lo cual fue interesante para los intereses económicos de la ciudad tener una estación del norte, una estación del tren, pero también para unos intereses, digamos, más personales. Claro, muy románticos. Claro, muy románticos. Fíjate si llega a tener WhatsApp. No, pero qué interesante historia, yo no tenía ni idea. Sí, se deben guardar esas cartas, ¿no? Todavía. Sí. En el archivo municipal, no, en San Telmo. En San Telmo están la mayor parte de las cartas que él enviaba a ella. Cristina Brunetti era, ¿no? Sí, se llama María Cristina Brunetti, Galloso de los Cobos y bastantes más cosas largas. Yo esta historia se la cuentas a algún director que venga al Festival de Cine y yo te digo que hacer una película con esto. Pues podría ser. Sí, perfectamente. Hay material, porque Carlos Rilova Jericó hizo una tesis sobre la vida del Duque de Mandas y es una vida intensa, en el que tuvo mucho interés en algunas cosas y mucha influencia en determinados hechos internacionales que ocurrió. Fue una persona realmente con mucho poder y muy visionario también. Y además, él cuando falleció dejó un legado tanto a la ciudad como a la provincia. Él se sentía muy donostiarra y muy guipuzcoano. Falleció sin descendencia y sus fondos, su biblioteca pertenece a San Sebastián, y muchas fincas y muchos dineros para cuidarlas se las dejaron a la Diputación y al Ayuntamiento de San Sebastián. Bueno, en esa época había muchas cosas así, porque en los puertos que conocemos del el Tourmalet, el Aspen, el Peiresur, de todos estos, eran carreteras que hicieron Eugenia de Montijo, que veraneaba en Biarritz, con Napoleón, ahora no me acuerdo cuál de todos, el tercero, y pues se les ocurrió ir de Biarritz a la montaña a tomar un poquito el aire y claro, había que subir hasta allí, ¿no? Y empezaron a hacer toda esa serie de carreteras que luego han dado origen a grandes leyendas del Tour. Fíjate si suben en bicicleta. 94.960 metros cuadrados de superficie para disfrutar. Este domingo, que es día 16, será en euskera, y el siguiente, el 23, con lo cual podemos hacer cantera y luego Cristina. Sería un buen fin de semana, hacer la cantera y luego Cristina. No contraprogramamos ni a Mónica y al Museo muy compatible, Rezola. Sí. Muy compatible. ¿Cómo nos podemos apuntar? Bueno, pues es muy sencillo. Es llamando a Fundación Cristina Enea en el 943-453526 o mandándonos un email. No sé si con alegría o con tristeza que decir que la del 23 ya está completa. Con lo cual no pasa nada, haremos alguna otra más. Viendo que la gente tiene interés, la que va a haber este fin de semana, la del 16, todavía quedan plazas, que es en euskera. Con lo cual, si vemos que la gente sigue teniendo interés, volvemos a sacarla. Todas las actividades que hacemos siempre son gratuitas y no nos importa repetirlas las veces que haga falta, con tal de que la gente vea que realmente tenemos un pequeño tesoro, un patrimonio natural que mostrar. Desde luego, este fin de semana, este domingo que viene muy bueno, sería ideal hacer... ¿A qué hora hay que estar allí? Pues comenzamos a las 11:30 y tiene una duración de 2 horas. Con estar 2, 3, 5 minutitos antes delante del Palacio de los Duques de Mandas es suficiente. Eso sí, es necesaria la reserva previa, pues por una cuestión de logística. 943 45 35 26 o cristinaenea@donostia.eus. Ahí es donde podéis mandar un email, oye, que queremos ir, y lo que tenéis que hacer es ir este fin de semana, porque el siguiente ya está completo. Pero bueno, yo desde aquí os recomiendo, que es un planazo para un domingo fantástico.
fantástico. Chema Hernández, como siempre, es una maravilla contar contigo. Nos cuentas cosas siempre súper interesantes y que ya sabes que estos micrófonos los tienes abiertos para ti, para lo que tú quieras, cuando tú desees, porque Cristianía no para. Esto es una mínima, micronésima parte de las grandes actividades que hacéis y además a favor de una naturaleza cada vez, o intentamos que sea más sostenible. Más sostenible, esta es un poco la idea. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme, de verdad, que es un placer estar con vosotros siempre. Es que ricasco. Gure ondarea gai alda kontsumo jasangarria lortzen laguntzeko, gure ondare naturala zaindu dezakegu edo klima aldaketaren aurka borrokatu, ondarearen Europako jardunaldiak 2022. Ate irekien jardunaldiak gure ondarearen iraunkortasuna aztertzeko. Ondarearen Europako jardunaldiak 2022. Ondarea loratuz gozatu. Gipuzkoako Foru Aldundia. Kultura saila. Etor... Entramos en recta final, estamos en Museum Cemento Rezola. Merece la pena que te acerques por aquí y conozcas parte de la historia del patrimonio de nuestro territorio. Y ahora vamos a hablar con Sandra Martínez, con la que vamos a cerrar el programa, ya que Recreacult es una promotora, de cultura. Yo quiero que me lo explique porque yo lo he intentado y lo he visto un poco complicado, pero ella me ha dicho, no, Martina, no te vuelvas loco, que esto es fácil de entender y en cuanto yo te diga de qué va, enseguida lo pilláis. Bueno, pues Recreacult también se suma a estas jornadas y lo hace con Recrea Cultura a través de la sostenibilidad y la economía circular en el sector de la cultura, que más o menos eso sí podríamos entenderlo. Sandra Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon. Pues cuéntanos qué es Recreacult. Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y bueno, un regalo esta mañana con todos los compañeros y compañeras. ¿Lo has pasado bien? Nosotros, sí, muchísimo. Sí. El año que viene nos sumamos haremos algo con las culturas. Sí, total. Bueno, pues Recreacult es un proyecto de emprendimiento social dirigido a impulsar la economía circular en el sector cultural. Dicho así, es verdad que suena un tanto complejo y ambiguo y por lo tanto hay que trasladarlo a algo más material para entenderlo mejor, ¿no? Yo me dedico a la gestión, coordinación y producción de proyectos artístico-culturales, además de artista plástica e ilustradora, y bueno, pues llevo años observando la cantidad de tipologías de residuos y recursos que generamos en nuestra actividad artístico-cultural. Y hace unos años, antes de la pandemia, pues decidí investigar, dado que había conocido el modelo circular, de la economía circular, y me interesó tanto que dije, bueno, la cultura, ¿dónde está colocada en este lugar, ¿no? en este modelo, en la cultura como sector hablamos, ¿no? Como sector, el sector cultural, ¿dónde está enmarcado, ¿no? Entonces decidí investigar a través de un trabajo de investigación titulado Cultura y Economía Circular, donde precisamente observaba la normativa vigente en esta materia de economía circular, tanto a nivel territorial como nacional e internacional, europeo e internacional, así como las oportunidades que ese modelo podía reportar a nuestro sector y qué prácticas en este sentido se estaban realizando a nivel europeo o a nivel territorial o nacional, ¿no? Para ver efectivamente qué podíamos hacer desde la práctica, no desde la praxis individual, porque sí que es cierto que al hablar de este tema muchas veces, ¿no?, dentro del sector se dice, bueno, pero si yo ya reutilizo o ya utilizo cosas, ¿no?, pero siempre más desde una praxis individual, de yo conozco a alguien que me puede dejar, etcétera, pero no desde un cambio sistémico tanto en las organizaciones como en los procesos y producciones artístico-culturales. Por lo tanto, esta investigación, los resultados de la misma, las barreras, necesidades que fueron revelando, se trasladaron un poco a esta idea de proyecto de Recreacult, que como su nombre indica es una mezcla de recrear cultura, ¿no? Entonces, el proyecto se divide en dos áreas de actuación. Una es la investigación, de hecho parte de la investigación, y otra es la facilitación, ¿no? Cómo ayudar efectivamente a las organizaciones a implementar el modelo y a esta transición de un modelo lineal en el que hasta ahora hemos venido, como en otros sectores de actividad, utilizando, ¿no?, consumiendo, produciendo, consumiendo y después desechando, a un modelo circular en el que todo aquello que produzcamos lo vuelve a estar continuado en el ciclo de vida del producto
o en otras áreas de actividad o en otras cadenas de valor, mejor dicho, de otros sectores de actividad, ¿no? Entonces, bueno, yo suelo poner varios ejemplos porque me he dedicado mucho a la producción expositiva, por ejemplo, y hay uno que se entiende muy fácilmente, ¿no? Que es, produces una exposición y se dio el caso, por ejemplo, que teníamos que rellenar sacos terrenos, ¿no? La exposición iba sobre la guerra civil y teníamos unos sacos terrenos que había que rellenar. Entonces, desde ese momento dices, bueno, ¿cómo relleno los sacos? Con tierra no, que puede ser complicado, con además arena, pero hay que traer arena. Pero eso pesará además también, pesa, ¿no? Dados los meses y la humedad puede ocasionar bichos, etcétera. Y al final dices, bueno, ¿cómo podemos rellenarlo? Comprar significa... Perfecto, gracias. Comprar significa generar residuo nuevamente, porque luego hay que hacer algo con ello. Entonces nos pusimos en contacto en aquel entonces con una empresa de Andoain, Ecorec, que ellos lo que hacen es transformar el PET en un filamento que luego se utiliza para automoción, etcétera. Entonces, antes del procesado final, se queda como en formato saco, ¿no? Como si fuese un relleno, efectivamente. Como un gránulo, sí. Bueno, es un hilillo que es como un relleno de saco. Sí, como un pelo un poco duro. Como un pelo, sí, de color negro, además. Fábrica, eso es. Entonces ellos, bueno, pues llegamos a un acuerdo, recogimos allí un saco enorme con este material, rellenamos nuestros sacos terrenos, se hizo la exposición. Cuando acabó la exposición se sacó el relleno, se volvió a llevar y continuó, por lo tanto, ese producto, su proceso continuado y generamos cero residuo, ¿no? Entonces, al final, el proyecto, por un lado, lo que quiere es observar qué tipología de materiales generamos en el sector. Es muy interesante lo que estás hablando. Para ver pues, qué generamos madera, metal, textil, de todo. Y ver cuantificar, efectivamente, porque al final las artes y la cultura no han estado recogidos como un sector prioritario de actuación dentro de los planes de acción de economía circular. ¿Por qué? Porque efectivamente no ha sido un sector prioritario. Inicialmente se trabajó más el tema de los residuos, de las materias primas, del reciclaje, ¿no? Entonces, bueno, pues más dirigido a los residuos industriales. Pero es difícil. Yo en el estudio he intentado identificar la cantidad de residuos que podemos generar y es difícil, no hay una manera de cuantificarlos. También el sector en sí mismo es un tanto heterogéneo, entonces es más difícil de saber, ¿no? Entonces, bueno, pues una labor es observar qué tipología de materiales generamos, qué impactos ambientales negativos también genera nuestra actividad y, por lo tanto, fomentar, por un lado, la reducción de la generación de recursos y residuos, es decir, pensar e idear, pero ya de una manera de tener que utilizar menos. Y si ya lo hemos generado, pues entonces lo que podemos hacer es optimizar y valorizar que tenemos, ¿vale? Porque al final es verdad que en la cadena de valor cultural acaba en el consumo cultural, pero incluso luego reutilizar se me está ocurriendo también. Claro, ¿no? es que una de las partes de la optimización y la valorización es la reutilización, la reparación, ¿no? El reacondicionamiento. Claro, es que tú me estabas hablando hablando de qué más impacto negativo tendría así de entrada. Depende de la actividad del sector. Es que yo estoy pensando, por ejemplo, cuando has hablado de la exposición, estaba pensando también en el teatro, por ejemplo, ¿no? Con esos escenarios maravillosos. La ópera, por ejemplo, fíjate, ¿no? Está dirigido a todos los sectores de actividad. Hablamos de todos y cada uno de ellos tiene sus especificidades, ¿no? La industria cinematográfica, pues obviamente genera muchos impactos ambientales, pero también es la que más está haciendo en este momento. Pero podemos hablar de impacto en el consumo de la energía, del agua, alimentos, etcétera, ¿no? Tenemos 2 minutos. Vais a hacer un taller para precisamente explicar todo esto, que yo creo que es muy interesante. Va a ser el día 20 y 21, es decir, la semana que viene. ¿Cómo podemos apuntarnos? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que acudir? Sí, el taller se va a celebrar en el espacio nuevo de Recreacool, porque recientemente, ahora en verano, dispongo de un espacio, un local en el pasaje de Alcolea número 1 bajo, frente a Tabacalera, donde precisamente recojo y recupero los materiales que luego se ofrecen a los profesionales del sector. Y entonces el taller va a ser muy práctico, vamos a observar efectivamente a través de diferentes imágenes y los materiales del propio espacio que hay. Y se pueden apuntar o bien a través de info@recreacool.com o llamándome al 699-044605. Recreacult.com es recrea con C, pero eso cult con K. Con K de Recrea cultura cult. euskera. Eso, cultura en euskera, pero recrea en castellano. Recreacult.com.
Ahí tenéis toda la información y os podéis apuntar perfectamente. Y yo, desde luego, que prometo hacer una visita a ese taller que tienes, porque me parece una cosa muy interesante de algo que no se ha hablado nunca, ¿eh? Sandra, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Seguiremos en contacto. Y chicos, la siguiente, Hondarribia. ¿Os parece bien? Tengo un sitio que encajaría perfectamente. Venga. Y que te va a encantar. Si es posible, pues lo hacemos, y si no, pues el otro lado. Que será, si conseguimos ese sitio, el edificio más antiguo de Hondarribia. Sed buenos, pasadlo bien. Buen fin de semana, agur. Agur.